Si hay algo que determina si el estudio bíblico realmente va a transformarte o si, en silencio, te va a dejar exactamente igual, no es la inteligencia. No es la disciplina. No es cuántas traducciones tienes ni cuántas notas tomas. Es la rendición. La mayoría de las personas se acerca a la escritura como se acerca a un libro de texto. Se sientan pensando, ¿qué puedo descifrar? ¿Qué puedo aprender hoy? Y sin darse cuenta, se colocan a sí mismas en la posición de autoridad, tratando la Biblia como algo que debe ser examinado, evaluado y clasificado. Pero este libro no responde al control. La escritura no es un objeto para dominar. Es un lugar al que entras. Y cuando entras en ella, no estás entrando a un salón de clases, estás entrando en la presencia del autor mismo. Por eso la postura importa. Antes de leer nada, antes de analizar un solo versículo, tiene que ocurrir algo por dentro. El orgullo tiene que bajar. Las defensas tienen que ablandarse. Los motivos tienen que quedar al descubierto. Porque la Biblia no existe para afirmar tus opiniones, existe para rehacerlas. Aquí es donde muchos se equivocan. Leen buscando confirmación, no corrección. Buscan consuelo, no convicción. Quieren iluminación sin interrupción. Y cuando la palabra desafía algo que preferirían proteger, pasan rápido a otra cosa, fingiendo que no lo notaron. Pero Dios no habla con claridad a corazones cerrados. Hay una razón por la que los líderes religiosos más educados en el tiempo de Jesús no lo reconocieron en absoluto. Conocían el texto por dentro y por fuera, pero se acercaban a él con las manos cerradas y el ego lleno. Estudiaban la escritura por estatus, no por rendición. Entendían el idioma, pero no lograron reconocer a la palabra viva de pie justo frente a ellos. Ese peligro todavía existe. Puedes leer la Biblia todos los días y no cambiar nunca si tu corazón permanece cerrado. Puedes memorizar pasajes y seguir espiritualmente ciego si te niegas a permitir que Dios te confronte. Por eso la rendición tiene que venir primero. Antes de leer un solo versículo, tiene que haber un momento interno de entrega. Un reconocimiento silencioso que diga, no estoy aquí para controlar este encuentro. Estoy aquí para recibir. Una disposición a ser corregido. Una preparación para ser interrumpido. Una humildad que invita a Dios a hablar, no solo a inspirar. Cuando la Escritura dice, abre mis ojos para que vea, no está hablando de entender palabras sobre una página. Está hablando de reconocer una verdad que el orgullo bloquearía de otra manera. Porque la barrera más grande para oír a Dios no es la falta de esfuerzo, es la resistencia. La rendición se ve como bajar el ritmo en vez de correr. Se ve como escuchar en vez de discutir. Se ve como permitir que Dios desafíe lo que has asumido en vez de defenderlo automáticamente. Sí, las herramientas de estudio importan. Sí, la teología tiene su lugar. Sí, aprender contexto e idioma es valioso. Pero nada de eso tiene poder si el corazón sigue cerrado. Porque la información sin humildad no transforma, endurece. La Biblia nunca fue dada para elevar tu intelecto. Fue dada para alimentar tu espíritu. Así que antes de pasar la página, detente. Antes de tomar el lápiz, revisa tu postura. Antes de preguntar qué significa el versículo, pregunta qué quiere revelar Dios. Porque la transformación no comienza con mejores métodos. Comienza cuando el corazón se inclina. Hay algo que, en silencio, determina si tu Biblia permanecerá abierta o si poco a poco terminará acumulando polvo, el propósito. La gente no suele dejar de leer la Escritura porque no crea en ella. Dejan de leer porque no saben por qué la están leyendo. Sin propósito, incluso las prácticas más sagradas se convierten en obligación. Y la obligación drena vida en vez de producirla. Muchos creyentes abren la Biblia como si marcaran una tarea en una lista. Es algo que sienten que deben hacer. Algo atado a culpa, presión o hábito. Y cuando la escritura se vuelve un deber en vez de un deseo, el corazón se desconecta mucho antes que los ojos. Eso no es relación. Eso es rutina. Pero cuando el propósito entra en la escena, todo cambia. Leer la escritura con intención cambia la forma en que te acercas a cada página. Dejas de escanear buscando algo que suene bonito y empiezas a escuchar buscando algo que hable directamente a donde estás. Ya no estás buscando un versículo para publicar, estás escuchando una voz que puede guiarte. Cada vez que abres la Biblia, estás entrando en un intercambio activo. No con un concepto. No con una idea. Con el Creador mismo.
Y conversaciones así requieren presencia. Requieren hambre. Requieren honestidad. Entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿por qué estás abriendo la Biblia ahora mismo? Si la respuesta es para sentirme espiritual, saldrás igual. Si la respuesta es para impresionar a otros, perderás lo importante. Si la respuesta es solo por hábito, con el tiempo las palabras terminarán mezclándose hasta volverse borrosas. Pero si la respuesta es desesperación, si estás buscando claridad, fuerza, corrección, consuelo o dirección, la Escritura te encuentra ahí con poder. Porque la palabra de Dios no flota por encima de la vida real. Habla directamente dentro de ella. Algunos días necesitas tranquilidad. Otros días necesitas confrontación. A veces necesitas paz. A veces necesitas valentía. La Escritura lo contiene todo, pero solo reconoces lo que se te está dando cuando sabes de que tienes hambre. Por eso la intención importa tanto. Antes de leer, ayuda a detenerte y preguntar: ¿qué necesito de Dios ahora mismo? No como una exigencia, sino como una invitación. Reconocer la necesidad no debilita la fe, la enfoca. Y el hambre enfocada afina la escucha. Esta es la diferencia entre alguien que lee de manera casual y alguien que lee con expectativa. Uno abre la Biblia esperando que pase algo. El otro la abre sabiendo que está a punto de encontrarse con la verdad. El propósito alimenta la perseverancia. Cuando sabes por qué estás leyendo, dejas de abandonar cuando se pone difícil. Dejas de desconectarte cuando se pone incómodo. Te inclinas hacia el texto en vez de alejarte. La Escritura nunca fue pensada para ser consumida distraídamente. Fue pensada para sostenerte, para fortalecerte, para entrenarte a permanecer firme cuando llegue la presión. Así que no abras la Biblia sin rumbo. Ábrela sabiendo que estás a punto de oír al que te conoce por completo, y aún así habla. Aquí es donde muchos creyentes sinceros tropiezan sin darse cuenta. Abren la Biblia, caen en un versículo que suena alentador e inmediatamente lo reclaman como una verdad personal, sin preguntar qué estaba pasando cuando esas palabras se dijeron por primera vez. Y aunque eso pueda parecer inofensivo, poco a poco nos entrena a tratar la Escritura como una colección de frases inspiradoras en lugar de un mensaje unificado e intencional. Un versículo sacado de su entorno puede sonar poderoso mientras significa algo completamente distinto de lo que asumimos. El contexto importa porque la Escritura no fue escrita en fragmentos. Fue escrita en momentos reales, a personas reales, bajo presiones reales, dentro de historias reales. Cuando esos detalles se ignoran, el significado se distorsiona. Piensa en cuántas veces se usan versículos para prometer éxito, consuelo o victoria, cuando el contexto original era en realidad sufrimiento, pérdida o perseverancia. Sin contexto, la Escritura se vuelve superficial. Con contexto, se vuelve firme, resistente y mucho más honesta. Entender el contexto no debilita la fe. La fortalece. Cuando sabes quién está hablando, a quién le está hablando y por qué esas palabras se dijeron en primer lugar, el mensaje se vuelve más claro y más profundo. Dejas de usar mal la Escritura y empiezas a ser moldeado por ella. El contexto revela intención. Te muestra si un pasaje está describiendo algo que ocurrió, prescribiendo algo que se debe seguir o señalando hacia algo mayor. Te ayuda a reconocer si una promesa fue hecha a una persona específica en un momento específico, o si revela un principio que todavía aplica hoy. Este tipo de lectura requiere paciencia. Te pide bajar el ritmo en vez de correr hacia la aplicación. Te invita a quedarte con el texto en vez de tomar lo que se siente bien y seguir. Pero esa paciencia vale la pena. Porque cuando entiendes dónde se ubica un versículo dentro de la historia más grande, su poder se vuelve más claro, no más débil. Empiezas a ver patrones. Notas coherencia. Reconoces cómo la Escritura se construye sobre sí misma en vez de contradecirse. Así también crece el discernimiento. Cuando entiendes el contexto, es mucho menos probable que te confundas por enseñanzas distorsionadas o que te manipulen con medias verdades. Reconoces cuando la Escritura se está usando con responsabilidad y cuando se está torciendo para respaldar algo que nunca pretendió endorsar. La Biblia cuenta una historia continua. Cada versículo encuentra su significado dentro de esa narrativa mayor. Cuando lees con esa conciencia, la Escritura deja de ser aleatoria y empieza a volverse cohesionada. Así que la próxima vez que un versículo te resalte, no corras. Detente. Mira a su alrededor. Nota qué viene antes y qué viene después.
Pregunta por qué estas palabras fueron puestas aquí, en este momento, de esta manera. Porque cuando ves el cuadro completo, no solo oyes lo que se dijo. Entiendes por qué se dijo. Y ahí es cuando la revelación pasa de un ánimo superficial a una verdad duradera. Una de las maneras más rápidas en que la gente se confunde o se estanca espiritualmente es aislando versículos e intentando obligarlos a cargar más peso del que jamás fueron destinados a llevar por sí solos. La Biblia nunca fue diseñada para ser interpretada en fragmentos. No fue escrita como una colección de pensamientos desconectados o citas independientes. Es un mensaje único que se despliega, expresado por muchas voces, a través de muchas generaciones, guiado por un solo autor divino. Por eso la Escritura se entiende mejor cuando se le permite hablarse a sí misma. Con demasiada frecuencia, cuando un pasaje se siente difícil o poco claro, el instinto es buscar de inmediato la opinión de alguien más, un comentario, un video, una publicación. Y aunque la ayuda externa puede ser útil, nunca debe reemplazar al primer y más confiable intérprete de la Escritura misma. Cuando algo no tiene sentido, eso no es una señal para entrar en pánico o saltarte esa parte. Es una invitación a profundizar. La Biblia tiene una forma notable de aclarar sus propias verdades. Los temas se repiten. Las ideas hacen eco. Los conceptos introducidos en un lugar se expanden en otro. Lo que parece confuso en aislamiento a menudo se vuelve claro cuando ves cómo la misma verdad se expresa en otros pasajes. Aquí es donde la paciencia se convierte en confianza. Cuando permites que la Escritura interprete la Escritura, las contradicciones comienzan a disolverse. Lo que antes se sentía como tensión revela armonía. La verdad se vuelve por capas en lugar de fragmentada. Dejas de forzar conclusiones y empiezas a reconocer patrones. Este enfoque te protege. Te guarda de una teología superficial y de interpretaciones emocionales. Evita que construyas creencias sobre una comprensión parcial. Y te entrena a confiar en la coherencia de la voz de Dios a lo largo de toda su palabra. Porque la Escritura no se contradice, se complementa. Cuando un pasaje explica cómo algo comienza, otro suele revelar cómo crece. Cuando uno resalta la gracia de Dios, otro muestra cómo esa gracia transforma la conducta. No son ideas opuestas. Son movimientos conectados dentro de la misma historia. Leer la Biblia así requiere un cambio de mentalidad. En vez de preguntar, ¿qué significa este versículo para mí? Y empiezas a preguntar, ¿cómo encaja esto con todo lo demás que Dios ya ha dicho? Esa pregunta lo cambia todo. Convierte el estudio bíblico de una lectura basada en opiniones en una escucha basada en la verdad. Te aleja de escoger versículos y te acerca a entender el carácter de Dios como un todo. Cuando sigues los temas, rastreas ideas a través de los libros y permites que la Escritura confirme a la Escritura, ocurre algo poderoso. Tu fe se ancla. Tu comprensión se estabiliza. Tu confianza crece, no porque lo sepas todo, sino porque confías en la coherencia del que habla. La Biblia nunca fue pensada para leerse en pedazos. Fue pensada para entenderse como una sola voz. Y cuando aprendes a escuchar así, no solo oyes afirmaciones aisladas, empiezas a oír el pulso detrás de ellas. Hay un peligro sutil que aparece cuando la gente empieza a tomarse la Escritura en serio. No ocurre al principio. Aparece después, cuando el conocimiento comienza a aumentar, la confianza crece y la comprensión se profundiza. Y ese peligro es reemplazar la intimidad por el análisis. Estudiar la Biblia en profundidad es bueno. Aprender historia, idioma, cultura y estructura importa. Profundizar en pasajes difíciles afina el discernimiento. Hacer preguntas difíciles fortalece la fe. Nada de eso es el problema. El problema llega cuando la profundidad se separa de la devoción. Cuando la Escritura se convierte en algo que diseccionas en vez de algo con lo que te quedas. Cuando aprender reemplaza escuchar. Cuando Dios se vuelve un tema a examinar en vez de una presencia a encontrar. Sucede en silencio. Empiezas a enfocarte en dominar conceptos en vez de ser dominado por la verdad. Te acercas a la Biblia con la mente completamente activa pero con el corazón a distancia. Y sin darte cuenta, el estudio se vuelve desempeño en vez de oración. Pero la Biblia nunca fue pensada para impresionar a la gente. Fue pensada para transformar vidas. El conocimiento por sí solo no hace eso. La información por sí sola no ablanda corazones. La comprensión por sí sola no produce obediencia. La transformación ocurre cuando la verdad se encuentra con la humildad y conduce a una respuesta.
Por eso la devoción tiene que seguir siendo central. Estudiar la escritura debería sentirse menos como una conferencia y más como una conversación. Una en la que te detienes cuando algo te inquieta. En la que te sientas con la convicción en vez de pasarla por alto. En la que permites que Dios interrumpa tus suposiciones en vez de solo agregar a tu entendimiento. La profundidad no significa complejidad. Algunos de los momentos más profundos con Dios ocurren cuando un solo versículo te detiene en seco. Cuando palabras que ya habías leído de pronto presionan tu corazón de una manera distinta. Cuando la escritura no solo te informa, sino que te expone, te sana o te redirige. Eso no es debilidad. Eso es relación. Mantenerte devocional significa mantenerte sensible a responder. Significa orar mientras lees, no solo antes o después. Significa permanecer abierto a la corrección, no solo a la información. Significa permitir que la escritura te conduzca a la adoración, no solo a la explicación. La verdadera profundidad siempre te lleva a algún lugar. Te lleva a la humildad en lugar del orgullo. A la obediencia en lugar de la opinión. A la reverencia en lugar de la familiaridad. En el momento en que el estudio bíblico se trata de sonar conocedor en vez de volverte obediente, algo esencial se perdió. Así que ve profundo. Aprende. Crece. Pregunta. Explora. Pero mantente blando. Mantente enseñable. Mantente consciente de que cada página que abres no es solo información para absorber, sino una invitación a acercarte. Porque la comprensión más profunda que jamás obtendrás de la escritura siempre te va a llevar de vuelta, no al análisis, sino a la rendición. En algún punto, el estudio bíblico tiene que dejar de ser teórico. No estás abriendo la escritura solo para aprender lo que dice, la estás abriendo para que Dios te muestre quién eres. Y si ese cambio nunca ocurre, el estudio se queda superficial sin importar cuánto conocimiento acumules. Muchas personas leen la Biblia como si fuera para explicar a los demás. Reconocen versículos que aplican perfectamente a la cultura, a la política, a familiares o a personas que claramente necesitan cambiar. Y aunque la escritura sí habla al mundo, siempre empieza más cerca de casa. Antes de que la Biblia se convierta en un lente para ver a otros, funciona como un espejo. Refleja motivos que no sabías que estaban ahí. Expone patrones que has aprendido a justificar. Interrumpe narrativas que te has contado durante años. Y ese tipo de encuentro puede ser incómodo, y precisamente por eso tanta gente lo evita. Pero evitarlo bloquea el crecimiento. La escritura está viva, no es pasiva. Presiona hacia adentro. Hace preguntas. Desafía suposiciones. Y cuando se la aborda con honestidad, se niega a dejarte intacto. Aquí es donde comienza la verdadera transformación. No cuando un versículo te hace sentir animado, sino cuando confronta algo que has estado protegiendo. No cuando está de acuerdo contigo, sino cuando te desafía a cambiar. La palabra no solo informa la conducta, examina el corazón. Llega por debajo de las acciones y expone actitudes. No solo te dice lo que está bien, te revela lo que está desalineado. Por eso el encuentro personal importa tanto. En vez de preguntar cómo aplica un pasaje en general, hay poder en preguntar cómo aplica de manera personal. ¿Qué revela esto sobre el carácter de Dios? ¿Qué revela sobre el mío? ¿Qué patrones expone? ¿Qué respuesta está invitando, aunque sea incómoda? La escritura tiene una manera de hablar directamente a los lugares que preferimos mantener ocultos. No para avergonzar, sino para sanar. No para condenar, sino para restaurar. Pero eso solo ocurre cuando la honestidad reemplaza la defensiva. Cuando permites que la palabra desafíe tus suposiciones en vez de reforzarlas, algo cambia. La fe deja de ser abstracta. Se vuelve encarnada. Vivida. Visible. Por eso la convicción es un regalo, no una amenaza. El consuelo se siente bien, pero la convicción trae cambio. El ánimo fortalece, pero la corrección rehace. Y la escritura hace ambas cosas, cuando la dejamos. La Biblia no fue escrita para afirmar quién ya eres. Fue escrita para formar en quién te estás convirtiendo. Y cuando permites que hable de manera personal, no solo general, el crecimiento deja de ser teórico y empieza a volverse real. En algún punto, lo que oyes tiene que quedar registrado. Mucha gente se acerca a la escritura de paso. Nota algo significativo, siente un momento de claridad o convicción,
Quizá incluso percibe que Dios está hablando, y luego la vida sigue. Días después, el momento se desvanece. La idea se nubla. La convicción se adormece. No porque no haya sido real, sino porque nunca quedó anclada. La memoria es frágil. La revelación no fue hecha para hacerlo. Por eso escribir importa. Resaltar versículos es un comienzo. Subrayar palabras puede ayudar. Pero si todo termina ahí, la mayor parte de lo que Dios revela nunca se asienta plenamente en tu vida. Se queda fugaz, notado, pero no retenido. Escribir te baja el ritmo. Cuando pones algo en papel, ya no lo estás pasando por alto. Estás reconociendo que lo que acaba de ocurrir importó. Que merece espacio. Que vale la pena recordarlo. Escribir convierte un momento de entendimiento en un momento de encuentro. No tiene que ser elegante. No tiene que sonar espiritual. Solo tiene que ser honesto. Cuando escribes, no estás actuando, estás procesando. Le estás dando forma a algo que Dios está haciendo por dentro. Y ese acto de registrar se convierte en una forma de honrar lo que se te mostró. También hay algo poderoso en volver a una verdad escrita. Semanas o meses después, cuando la duda aparece o la claridad se siente lejos, esas palabras siguen ahí. Te recuerdan que Dios habló. Que se dio dirección. Que la convicción fue real. Se convierten en evidencia de fidelidad, la tuya y la de Él. Escribir también revela patrones. Con el tiempo, empiezas a notar temas recurrentes, desafíos repetidos, invitaciones continuas. Áreas a las que Dios regresa una y otra vez, no porque estés fallando, sino porque está formando algo lenta e intencionalmente. Tus notas se vuelven más que reflexiones. Se vuelven un registro de crecimiento. Una historia personal de cómo la escritura te ha moldeado, desafiado, corregido y sostenido en distintas temporadas. Algo que puedes mirar hacia atrás y reconocer movimiento, prueba de que Dios ha estado presente aun cuando no te dabas cuenta del todo en ese momento. Esto no se trata de perfección o consistencia. Se trata de involucrarte. Cuando Dios habla, vale la pena recordarlo. Cuando la verdad aterriza, vale la pena sostenerla. Escribir ayuda a convertir momentos fugaces en formación duradera. Porque la escritura no fue pensada para pasar a través de ti. Fue pensada para quedarse contigo. En algún punto, el estudio bíblico llega a una encrucijada. Puedes seguir leyendo. Puedes seguir aprendiendo. Puedes seguir acumulando ideas. O puedes responder. Porque la escritura no existe para quedarse cómodamente dentro de tu comprensión. Existe para moverte. Y sin obediencia, incluso la revelación más poderosa termina quedándose en silencio. Aquí es donde muchos se estancan. Aman el descubrimiento, pero resisten la decisión. Disfrutan la información, pero dudan cuando toca actuar. Saben lo que la palabra dice, están de acuerdo, incluso se sienten confrontados, pero se detienen antes de permitir que les cueste algo. Y cuando eso pasa, el estudio se convierte en autoengaño. La Biblia nunca fue pensada para ser admirada a distancia. Fue pensada para ser vivida. La verdad que no se pone en práctica no se queda neutral, poco a poco pierde su filo. Con el tiempo, la convicción se embota. La sensibilidad se apaga. La familiaridad reemplaza la reverencia. La obediencia no es un extra opcional del estudio bíblico. Es el punto. Cada vez que la escritura revela algo, ya sea corrección, instrucción, advertencia o invitación, lleva una pregunta implícita: ¿qué vas a hacer con esto? Porque la revelación siempre exige una respuesta. Cuando la palabra llama al perdón, la obediencia es soltar lo que has estado reteniendo. Cuando expone el orgullo, la obediencia es humildad. Cuando desafía la comodidad, la obediencia es moverte. Y cuando invita a confiar, la obediencia es dar el paso antes de que llegue la certeza. Aquí es donde la transformación se vuelve visible. No cuando estás de acuerdo con la escritura, sino cuando alineas tu vida con ella. La obediencia es donde la fe deja de ser teórica y empieza a volverse encarnada. Es donde la palabra pasa de tu mente a tus hábitos, tus reacciones, tus decisiones, tus relaciones. Aquí también crece la autoridad espiritual. No por saber más, sino por vivir lo que ya sabes. Cuando la escritura moldea tus acciones, rehace tu carácter. Y cuando el carácter cambia, también lo hace la dirección. La Biblia no te habla para impresionarte. Te habla para cambiarte.
Y el cambio solo ocurre cuando la verdad se obedece, no solo cuando se entiende. Así que la medida real de un estudio bíblico efectivo no es cuánto recuerdas. Es cuánto aplicas. No es cuán llenas están tus notas, sino cuán alineada se vuelve tu vida. Porque la palabra hace su trabajo más profundo no cuando se lee, sino cuando se vive. Al cerrar esto, es importante ser claro sobre lo que esto nunca pretendió ser. Esto no fue un llamado a simplemente leer la Biblia más seguido. Si eso fue todo lo que escuchaste, te perdiste el centro. Esto siempre ha sido sobre algo más profundo que la frecuencia o la disciplina. Se trata de relación. Se trata de aprender a reconocer la voz de aquel que ha estado hablando todo el tiempo. No abres la escritura solo para entenderla. La abres para que ella te entienda a ti. Para confrontar lo falso, sanar lo herido, despertar lo dormido y corregir lo que se ha ido desviando lentamente. Cada vez que abres la palabra, no estás entrando en un ejercicio religioso, estás entrando en un encuentro. Uno en el que Dios habla dentro de la vida real, luchas reales, preguntas reales y decisiones reales. Este libro nunca fue pensado para quedarse seguro a distancia. Fue pensado para acercarse. Lo suficiente como para desafiarte. Lo suficiente como para sostenerte. Lo suficiente como para cambiarte. Cuando la escritura se vuelve más que información, cuando se vuelve interacción, ocurre algo poderoso. Empiezas a oír a Dios con claridad. No solo en momentos dramáticos, sino en los silenciosos. No solo cuando la vida se está cayendo a pedazos, sino cuando se siente ordinaria. La palabra empieza a moldear cómo piensas, cómo respondes, cómo caminas por el mundo. Y con el tiempo, te das cuenta de que la meta nunca fue el dominio. La meta fue la formación. No que tú controlaras el texto, sino que el texto formara tu carácter. No que simplemente supieras lo que Dios ha dicho, sino que tu vida comenzara a reflejarlo. Que tus decisiones fueran guiadas por ello. Que tus pasos fueran ordenados por ello. Así que no corras con esto. Quédate más quieto delante de Dios. Sé honesto sobre dónde estás. Deja que la escritura te desafíe donde lo necesites. Deja que te consuele donde estás cansado. Deja que te llame hacia adelante donde has dudado. Porque el objetivo final no es volverte un experto en la Biblia. El objetivo final es volverte más parecido al que habla a través de ella. Así que no solo abras la palabra. Deja que la palabra te abra a ti. Y sigue estudiando, no hasta que lo sepas todo, sino hasta que empiece a darle forma a todo.